El sujeto. El sujeto de una oración es la persona, lugar, cosa o idea de lo que se habla en la oración. Puede ser sustantivo o un pronombre o un grupo de palabras que desempeña la función de sujeto. Por ejemplo, Melanie baila salsa muy bien. El sujeto sería Melanie. ¿Por qué? Porque está diciendo que el sujeto es la persona, lugar o cosa. Sujeto explícito y sujeto implícito. Primeramente definamos qué significa la palabra explícito. Explícito quiere decir que aparece de forma específica, clara y detallada en la oración. Y la palabra implícita quiere decir que aparece pero de forma oculta en la oración. El sujeto explícito sería aquel que aparece de una forma clara y detallada en la oración. Por ejemplo, Juan lee un libro. La acción aquí es lee un libro, pero ¿quién lee un libro? El sujeto explícito sería Juan. Otro ejemplo sería María hace la tarea. El sujeto explícito de la oración sería María. Sujeto implícito. El sujeto implícito es aquel que aparece de manera oculta en la oración, que sí está, pero no de una forma clara y detallada. Por ejemplo, hicimos la tarea. Podemos sacar el sujeto implícito de la palabra hicimos y podemos agregarle nosotros. Entonces sería nosotros hicimos la tarea. El sujeto implícito de esta oración sería nosotros. Otro ejemplo sería hice la tarea. Podemos sacar de la palabra hicita la palabra yo y este sería el sujeto implícito. Yo hice la tarea. Sujeto indeterminado y sujeto paciente. Cuando hablamos del sujeto indeterminado, hablamos del sujeto que no puede ser determinado porque no es nuestra intención revelarlo. Como por ejemplo, robaron el banco. No precisamente sabemos si es verdad o no, porque no sabemos quién lo hizo o si sí lo hicieron. Otro ejemplo sería, asaltaron mi casa ayer. No sabemos si es verdad y no sabemos si fue hombre, fue mujer, no sabemos. Cuando hablamos de sujeto paciente, es aquel que recibe o padece la acción, que realiza el verbo mediante un complemento. Como por ejemplo, los detenidos fueron llevados a la comisaría. Como podemos ver, el complemento sería comisaría, ¿verdad? Porque no estamos hablando de decir los policías, sino que la comisaría. Sujeto agente y sujeto compuesto. Se refiere a aquel que realiza las acciones del verbo, es decir, el sujeto que aparece en las oraciones activas. Ejemplo, los policías detienen a los ladrones. ¿Quieres explicarnos ahí de la detención que hacen los policías ante los ladrones? El sujeto compuesto es aquel que se intima normalmente en las oraciones que posee dos ejemplos, como por ejemplo, María y Juan hicieron su evaluación. María y Juan serían el sujeto, porque está hablando del sujeto compuesto de dos personas. Sujeto causativo. Cuando hablamos de sujeto causativo, estamos comprendiendo varios conceptos. Lo podemos usar en oraciones corridas o acciones en la cual el sujeto puede llegar a ser una oración más explicada, ya que trata de dar respuestas y es protagonista de sus oraciones en las cuales podemos usar quién realiza la acción, quién causa la acción y quién la padece. En el primero podemos poner como ejemplo, Pedro come muchas manzanas. Esa es una oración que realiza la acción. ¿Quién la causa?